Hola, bueno, eu son Iván Folgueira e estou aquí como persoa que forma parte do Club de Lectura Coiruña. Ademais de formar parte de Coiruña, tamén son membro do Coro Cores, que acabamos de constituirnos como asociación esta semana. Nada, entonces hai bastantes cousas que de todo o día de hoxe pois, que a min me interpelan directamente. Pois o propio Coro Cores naceu en Les Coruña, que estiveron pola mañá presentando unha ponencia, ainda que agora sí que nos estamos constituindo como asociación independente. Tamén bueno, eso, tamén son membro da Rede de Apoio LGBTQI+ de Galicia, como Eva Mejuto, que é quen organiza este maravilloso congreso, do que eu creo que todas estamos... Que? Bueno, sí, bueno, pero ti eres a comisaria. Obviamente hai que agradecer á Diputación e á Universidade tanto por ceder o espacio a Cristina e máis a Sol que estaban por aquí. Nada, pois centrándonos en Coiruña, que é Coiruña? Coiruña é un club de lectura que naceu nas bibliotecas municipais. É inevitable, se falamos de Coruña, pois falar de Diego Maseda e de Eva Vieites, que son pois as dúas persoas que son coordinadoras do club e que organizan alrededor deste espazo un montón de actividades. Diego e Eva pois son un pouco a alma de Coiruña e crearon unha comunidade pois na que agora somos 80 e pico persoas, ainda que as persoas que podemos asistir ao club de lectura só somos 60, está por aí Marcos, que é un compañeiro do club, porque o espazo é limitado. Este ano, pois, que algo que conecta directamente con este congreso, pois eu lín bastantes... Tiñamos 21 libros porque podíamos escoller cada mes entre 3 lecturas. Este formato de escoller foi unha novidade deste ano, porque Coiruña cumpliu 10 anos. Entre os libros que lín pois, están Degenerado, que é unha novela gráfica ambientada na Primeira Guerra Mundial. Está tamén El Violeta, que falaron aquí esta mañá. Está claramente Memoria Diversa, que casualmente foi o último libro que lín dentro do club, de Eva Mejuto, e que iso... Bueno, que iso conecta directamente co congreso que temos agora, porque obviamente ese libro naceu co primeiro congreso de memoria diversa que houbo. En canto á memoria diversa, pois eu é inevitable que nomeé pois a Víctor Mora, que ademais de estar aquí foi como o meu primeiro contacto a través del Margen de la Naturaleza, que ela polo 2016 presentou en Compostela. Entonces foi o meu primeiro contacto e cousa que eu creo que conecta directamente pola temática, pois co libro de Fernando Olmeda. E ademais esta mañá tivemos aquí a Daniela Fernández, que é unha das persoas que prologa Memoria Diversa e que me parece importante ler un parágrafo que está nese libro e que di o seguinte: malia o exposto e malia que ás veces pode existir confusión, a historia e a memoria non son a mesma cousa. A primeira, fálanos do que aconteceu, de como quedou rexistrado e de como interpretamos hoxe coas ferramentas analíticas das que dispoñemos. Por outra banda, a segunda é un proceso colectivo que describe o xeito en que lembramos eses acontecementos, en que extraemos conclusións colectivas deles, en que construímos a través do pasado a nosa presenza no presente e a nosa proxección no futuro. Nada, as dúas persoas que están aquí para falarnos de memoria pois son Fernando Olmeda e Andrea Momoitio, que eu ao final investigar un pouco sobre eles antes de vir, descubrín que teñen moitas cosas en común. Os dous son xornalistas, os dous escriben, os dous investigan na memoria, os dous publicaron os seus últimos libros con Libros del Cao tamén. Nada, o primeiro das persoas que vai intervir agora é Fernando Olmeda, que, ten unha longa trayectoria profesional en diversos ámbitos, pois como xornalista, que todos os recordamos dos primeiros 2000 presentando informativos Telecinco, pero non só aí, porque tamén traballou en televisións autonómicas, e fixo de todo, desde dirixir, presentar, foi redactor.
Tamén eso empezou en todos os medios, porque empezou a súa trayectoria profesional na cadena SER, pero tamén escribiu en revistas como Cero, Paris Match. Tamén dirixiu documentais. Acabe de destacar El viaje de Carla, sobre Carla Antonelli, que non sei o apelido agora. Como escritor, pois tamén tocou diversos ámbitos, moi especialmente a memoria, e hoxe do que nos vai falar especialmente de El látigo e la pluma, que unha historia pois das persoas que de como se viviu, como foi tratada a homosexualidade no franquismo, e que eso que nos vai a pasar a contar agora un pouco máis el, que o autor. Dicir que foi editada no 2004 e que agora houve unha nova reedición no 2023 con un prólogo de Bob Pop. Nada, a palabra ritual, Fernando, gracias. Bueno, gracias, Iván. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Eva, por la propuesta de participar a la Diputación, por impulsar y por apoyar encuentros como este. Encantado de que haya coincidido esta visita a Coruña con la presencia del Papa en Madrid. O sea que estoy encantado de estar aquí. Os ahorro detalles cómo está la ciudad en este momento, bueno, y en días precedentes. También un mensaje de felicitación y de admiración por el trabajo de los colectivos y también de investigadoras, periodistas, historiadoras que han intervenido a lo largo de este congreso. Voy a tratar de complementar lo que se ha dicho ya y también, conectarlo de alguna manera con la realidad actual. Yo no me extenderé en el tiempo, no me voy a extender. Tiene una parte mala, que voy a dejarme cosas en el tintero. La parte buena es que lo que no cuente lo tenéis en El látigo y la pluma. Quien no lo haya leído lo puede comprar en la librería Lumen. Pero bueno, hay que ajustarse lo más posible al tiempo asignado. Y quiero contaros por qué El látigo y la pluma se convirtió en un ensayo de referencia, en un espacio, y logró tener un espacio propio en la historia del movimiento LGTBI por la repercusión que tuvo cuando se publicó y lo que ha significado después. Estando en Telecinco, efectivamente, en las noticias del fin de semana y en pleno debate sobre la ley de matrimonio igualitario, surgió la oportunidad, una oportunidad editorial. Hay que tener en cuenta que en aquel momento prácticamente no había nada escrito sobre la historia del movimiento LGTBI. Se habían hecho muchas cosas, había una reivindicación que hemos escuchado a lo largo del día de hoy, pero realmente en ese momento la prioridad era la consecución de los derechos, no hablar de memoria, ¿no? En el año 2003-2004 había una prioridad que marcaban los colectivos, que marcaba el conjunto de la sociedad que estaba sensibilizada con esta cuestión, y aparte había un debate parlamentario, ¿no? Pero no había nada escrito en ese momento. Y bueno, yo me acerqué a esa persecución legal y a esa discriminación social pues con mirada periodística, es decir, con bastante ilusión, porque bueno, era mi primer libro y era mucho que fuera mi primer libro. Años después fue cuando me di cuenta de lo importante que ha sido el libro, y desde luego no solo para mí. Y sobre todo me he dado cuenta, y este es un poco el motivo de la presencia hoy aquí, de lo trascendental que es escribir la memoria. Es decir, organizar testimonios personales y documentos inéditos, como hemos visto hoy, estructurarlos, pero no como una simple relación de hechos, sino dándoles un sentido reivindicativo. Es decir, contar lo que la dictadura silenció y no supimos en su momento, y, por supuesto, dar voz a quienes no tuvieron voz. Rescatar aquello que conecta el pasado con el presente y que cobra sentido aquí y ahora. Y también, en cierta medida, hacerme cargo de una deuda que como sociedad habíamos contraído o teníamos pendiente con miles de compatriotas víctimas de la dictadura. Escribir contra el olvido, suelo decir, y siempre con rigor y con respeto a las personas. Pero ¿cómo sería aquel ejercicio que quienes habéis leído el libro, yo sé que hay mucha gente que ya lo ha leído muchas veces, tanto en la primera edición como en la segunda? Claro, en aquel momento, pongámonos en 2003-2004, sobre todo para la gente más joven, los testimonios, que son numerosos y son escalofriantes, en muchos casos aparecían sin los nombres reales. Aparecían como nombres supuestos. Pensad que en aquel momento la gente tenía miedo todavía a contar su experiencia, a compartirla, a dejar constancia de ella en un libro. Muchos hombres y mujeres hablan con nombre supuesto, ¿no? Y sí que es verdad que me interesaba más el testimonio y la letra de la persecución que los nombres, apellidos o la ciudad en la que se produjera, ¿no? De tal manera que, bueno, eso es lo que hice. Comenzar un viaje al daño que causó la dictadura,
y parte de la transición también a personas que fueron consideradas, como hemos visto hoy, enemigos, pecadores, enfermos y peligrosos. Y efectivamente, como se ha comentado esta mañana, como buena dictadura, como dictadura de pedigrí, una organización criminal, ¿no?, que comentaba Belén esta mañana. 40 años que hemos conocido de sobra y que conocemos en los últimos años mucho mejor, aquella España en blanco y negro, nacional católica, con su legislación represiva, su arbitrariedad, su impunidad, con la descomunal desproporción entre los comportamientos que se perseguían y las actuaciones policiales y judiciales. 40 años, como hemos dicho también hoy, hemos escuchado de violencia estructural, de machismo y violencia estructural, de exaltación de la virilidad, es decir, quien no era macho era marica y ser homosexual era impropio de un patriota de verdad. El patriota de verdad tenía que ser, pues eso, viril y, en fin, 40 años de rechazo y de desprecio familiar y social hasta el punto de la deshumanización. A través del lenguaje, como sabemos, invertidos, sarasas, bujarrones y comportamientos que desde su punto de vista ofendían a las buenas costumbres y a la rígida moral nacional católica de las aulas. Insultos no solo en el habla cotidiana, sino también, como hemos visto hoy, en los periódicos y en las revistas de la época. Una España autoritaria, severa, cruel contra los homosexuales y que, sin embargo, tenía una característica que para mí fue muy importante y siempre me interesó mucho, ¿no?, que es la doble moral. Es decir, se perseguían comportamientos distintos a la sexualidad mayoritaria, pero se ocultaban cuando se detectaban en familias acomodadas, en el ejército o en la Iglesia. Es decir, siempre que he participado, siempre digo esta frase: todo tenía arreglo en la España de Franco, todo tenía arreglo para algunos, lógicamente, ¿no? En el libro relaté muchos episodios así, por supuesto, la aplicación de la ley de vagos y maleantes a partir de documentos originales, la ley de peligrosidad y rehabilitación social, con testimonios terribles y, bueno, como he dicho, reproduciendo la escalofriante letra de la persecución, es decir, las razones por las que las personas homosexuales eran detenidas y encarceladas. Pero también conté algo que han comentado varias personas hoy. Conté algo en el libro que desde el colectivo LGTBI hace 25 años no se había verbalizado suficientemente. Es decir, la resistencia de miles de personas que fueron capaces de no solo vivir su sexualidad, sino también plantar cara a la dictadura. Es decir, lejos del victimismo de aquella época, que era, digamos, el argumento dominante, ¿no? Frente a ese victimismo, la valentía y el coraje, la fuerza de vivir, ha dicho Aurora, creo, esta tarde, ¿no? No, al mediodía, ha sido al mediodía. Para mí era muy importante resaltar ese aspecto porque en 2003-2004, cuando la prioridad era la consecución de los derechos y no era prioritaria la memoria, yo creo que era importante fortalecer el argumentario general, digamos, con la idea complementaria de que, aparte de haber sido perseguidos, detenidos, enviados a establecimientos de reeducación y encarcelados, hubo mucha gente, hubo miles de personas que supieron vivir su sexualidad de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, en la posguerra inmediata, a través del mecanismo de la doble vida. Bueno, en la posguerra inmediata y después, la doble vida, ¿no? En un ambiente de miedo generalizado, porque no olvidemos que delatar a alguien era un deber patriótico, es decir, la delación era un deber que imponía la falange y que imponían los prebostes del régimen. Y después, por las propias contradicciones de un sistema que pretendía, por un lado, ejercer una intensa profilaxis mental para erradicar las relaciones sexuales no procreativas, pero como mucho las limitó. Es decir, que, como es natural, mucha gente hizo caso omiso de esos preceptos paternalistas del régimen que, de alguna forma, a pesar de que endurecía las leyes, por ejemplo, la de vagos y maleantes en el año 54, se vio obligado a hacer una cierta cura de humildad porque
aunque fuera tácitamente, estaba comprobando el fracaso estrepitoso de sus medidas represivas, sobre todo a partir de los años 50 y 60. Y bueno, a partir de ahí lo que ya sabemos, los cambios sociales y económicos de nuestro país, y esa resistencia pasiva en silencio se fue convirtiendo luego en una visibilidad discreta y más adelante en una resistencia activa y en una visibilidad total, sobre todo en los últimos años de la dictadura, con la salida a las calles para reclamar derechos y libertad, ¿no? Como dije al principio, el libro creó un nuevo ángulo de conocimiento e interpretación de la historia de la persecución a los homosexuales durante la dictadura. Reforzó y se alineó con las reivindicaciones de aquellos años, 2002, 2003, 2004, y luego pues, ha sido, por suerte, fuente de inspiración y texto de referencia para numerosos libros, tesis doctorales, reportajes periodísticos y documentales, ¿no? Como ha dicho Víctor esta mañana, todas las vidas son relevantes. Y para mí, no solo en este libro, sino en todos los que he hecho después, efectivamente, además de esos picos de conflicto que marcan una vida, como has comentado, Víctor, la vida es muy larga y hay otras muchas situaciones, ¿no? Y en mis libros también he tratado de hacer eso, ¿no? Porque para mí son muy importantes las memorias individuales. Y todas las memorias individuales que hemos rescatado, en la medida también en que las personas se han animado a contar, ¿no? Se han animado a abrir su corazón y a abrir sus baúles de los recuerdos, ¿no? Como hemos visto esta mañana en la exposición de la Fundación, y contar su experiencia vital. Yo creo que me ha gustado la idea, aunque, bueno, tengo alguna discrepancia, pero bueno, no es cuestión de discrepar, ¿eh? Es decir, efectivamente han dejado de ser una instrucción colectiva, todas esas memorias individuales, pero hemos conseguido que sean memoria colectiva. Memoria colectiva. Es decir, de alguna forma todo eso ha llenado los vacíos de la historia provocados por el silencio y el miedo de la dictadura. Había muchísimos huecos por llenar, ¿no? Y entre todas y entre todos yo creo que lo hemos ido llenando para construir una memoria colectiva que a fecha de hoy yo creo que hay que dar un paso más allá y convertirla, si no lo es ya, en memoria reivindicativa, en memoria militante. Es decir, es fundamental lo que hemos escuchado sobre la lucha en la calle y también el trabajo en los archivos o la publicación de libros. Yo creo que ahora mismo, más que nunca, por lo que comentaré enseguida, hay que estar ya en la pantalla de la memoria militante, ¿sí? Y que todo este trabajo sea también fuente de inspiración y de concienciación social y democrática. Y desde luego, creo que lo estamos consiguiendo, sinceramente, crear nuevos marcos interpretativos. Es decir, aquella historia oficial que tenía lagunas, de pronto, aquella historia hegemónica, con aquellos silencios, de pronto se encuentra con algo, ¿no?, que cuestiona el todo atado y bien atado de entonces. Y de pronto esa memoria colectiva que construimos entre todos se convierte en la historia real. En la historia, vamos a decir, no sé si oficial, pero en la historia real, no la que nos contaron, sino que la que estamos construyendo entre todos, ¿no? Pero bueno, como en las buenas películas, El látigo y la pluma pues tenía todavía un giro de guión que ha comentado antes Iván, porque realmente el libro, que es de 2003-2004, luego ocurrieron muchas cosas, por supuesto, y se ha recordado esta tarde también. Bueno, el libro se recomendaba en las universidades, en estudios de género, se pedía en librerías, pero no era fácil encontrarlo realmente. En toda colección pues había ejemplares a 200 euros y a 300, estas cosas marcianas, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo un detonante que a mí personalmente me conmovió y también me hizo pensar que las cosas debían tener otro curso, ¿no? Que es efectivamente Samuel Luis Muñiz en 2021, ¿no? Se van a cumplir ahora 5 años. Pensé en ese momento que, desde luego, este país está en vanguardia de derechos LGTBI, el mundo siempre nos ha mirado, pero que estaban pasando cosas. Y que del insulto fácil de la dictadura y también de la transición y también de antes de ayer, ¿no?, se había pasado al discurso de odio, del discurso de odio a las agresiones físicas LGTBI-fóbicas y de los delitos de odio al asesinato, ¿no? Y yo creo que ese momento para mí fue clave y pensé que quizá era bueno reeditar el libro
Por un lado, para que más gente joven supiese de verdad qué había sido aquello de la dictadura franquista, y también para transformar el libro no en un fin en sí mismo como fue en su momento, ¿no? Que bien, era mi primer libro, fue referente para muchos trabajos, era de alguna forma un fin en sí mismo, sino para que ahora el látigo y la pluma sea un medio para concienciar, un medio para alertar sobre el peligro real que supone la ultraderecha y la derecha ultra, y no solamente la local española, sino también la global internacional, ¿no? Se reeditó en 2023, ha iniciado un nuevo viaje. Y bueno, ya como reflexión final, Juan Diego Boto, en el texto de Una noche sin luna, dice una frase que yo creo que es también muy inspiradora: la historia que nos precedió es el suelo que pisamos. Pero claro, ha de ser un suelo firme, que se va solidificando con el trabajo de los colectivos, de la federación a nivel estatal, cada uno de nosotros en nuestros ámbitos, en el ámbito docente, en el ámbito laboral, en el ámbito de la documentación y la investigación, del periodismo, de la escritura, de la literatura. Un suelo firme que consiste en rescatar, organizar, comprender y divulgar esa memoria que, como he dicho, se ha configurado o se está configurando como la historia real de lo que ocurrió en España. ¿Y por qué? Porque es importante construir un baluarte frente a los planteamientos totalitarios y neofascistas. Esta gente personifica la España que no queremos, la peor España. La España de verdad somos nosotros, somos nosotras. Estos que vienen ahora aquí a enseñarnos la vida y a adoctrinar, son la peor España que se me puede ocurrir, ¿no? Y entonces yo creo que este trabajo colectivo que estamos haciendo y este congreso como el de hoy aquí en A Coruña es, bueno, en cierta medida también fomentar el respeto a los derechos LGTBI, que son derechos humanos, y su defensa nos corresponde a todas y a todos, es responsabilidad de todas y todos, ¿no? Y por último, considerar que frente a las ideas extremistas y excluyentes, que como hemos visto se viralizan, calan, y mucho más en contextos de incertidumbre y miedo como son los actuales, yo creo que tenemos que seguir defendiendo el aprendizaje democrático, la pedagogía democrática, como clave de bóveda de una sociedad que es en la que yo creo que todos creemos, ¿no? Digamos, los valores que hemos acordado entre todos en este país, ¿no? Una sociedad más abierta, más diversa, más plural, en la que podamos seguir consolidando y ampliando derechos y libertades, ¿no? Porque la historia nos ha enseñado las terribles consecuencias de la indiferencia. Porque la indiferencia, en el fondo, y es lo que nos resuena también en los jóvenes, en otros colectivos, en fin, en parte de la sociedad, la indiferencia es complicidad. La indiferencia es complicidad con quienes alientan la involución. Y la fortaleza de la sociedad tiene que imponerse a los discursos de odio que nos rodean. La lectura del Látigo y la pluma y de otros libros, pues yo creo que nos permite, como decía Hannah Arendt en uno de sus pensamientos así más conocidos, saber mirar el pasado con ojos de futuro. Y yo creo que es un poco el resumen, ¿no? Es decir, conocer lo que fuimos para entender lo que somos, y con mucha fuerza y mucha valentía y como se ha comentado también esta tarde, en comunidad, que ha comentado Iván, o comentaste ayer en la librería Lume, planear juntos una sociedad mejor, un futuro mejor, sobre todo para legar a las nuevas generaciones, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por escuchar. Bueno, pois agora imos pasar á intervención de Andrea Momoitio. Andrea Momoitio, a súa formación, fixe un máster en estudos feministas e de xénero e outro de periodismo digital, que conecta directamente co seu traballo en Picara Magazine, que foi coordinadora de Picara Magazine, e que eso conecta directamente pois con Saúl, que foi a persoa que interviu anteriormente, que foi entrevistado por Andrea, e Laura Bugallo, que conecta tamén co Congreso de Memoria Diversa e co libro de Memoria Diversa.
porque é unha das persoas que recolleu Eva Mejuto nese libro, igual que Fito Ferreiro, que estivo aquí pola mañá falando. Entonces, Andrea, pois entre as cousas que fixo foi investigar sobre o patronato da muller, do que nos falaron esta mañá as tres ponentes, entre elas Daniela Ferreiro. Nada, parece que o tema da memoria é algo que interpela directamente, porque onte, por exemplo, publicouse, ademais de participar en Pícara, pois colabora en público, ten un artigo en público. O artigo que publicou onte chamase "Ya non sabemos elegir que recordar". Hai unha frase dentro dese artigo que, bueno, basicamente reflexiona sobre esa incapacidade que temos para decidir que fotos poñemos en un marco ou non, porque ela di que antes as fotos eran como moi contadas e eran como unha pequena victoria contra o olvido. E eu creo que este congreso e o traballo que fan todas as persoas alrededor deste congreso, pois é unha victoria contra o olvido. E nada, doulle a palabra a Andrea Momoito para que nos fale de Farsante, unha historia queer na Falanxe, que, bueno, que eu teño, pero ainda non lín, teño que recoñecer, e teño moitísimas ganas porque todo o personaje de Margarita B.S. Parece superinteresante por o mellor a veces para algunhas cousas non ser un modelo a seguir. Bueno, Andrea Moito empeza. Soy la última, así que me voy a ahorrar los agradecimientos, daros todas por agradecidas. Me ha servido mucho, o me he sentido legitimada para estar este rato aquí con la intervención de las compañeras, si no me equivoco, eran de maribolleras precarias, cuando recordaban este lema de no estamos todas, faltan las maricas del Opus, no estamos todas, faltan las bolleras de los conventos. He dicho, bueno, yo no he ido a buscarlas ni al Opus ni a los conventos, pero he ido a buscarlas a la Falange. Cosa que sé que en algunos espacios militantes queers y de izquierdas, pues bueno, es una cosa así que, bueno, no sé, incómoda, nos pone un poco tensas, a mí también, la primera, que no parezca lo contrario. Farsante, una historia queer en la Falange, que tiene un título sobre todo provocador. Lo publiqué hace unos meses con Libros del Cao, pues es una investigación en la que llevo trabajando muchos años, que conozco el caso y conozco la historia de Margarita B.S. gracias a Yanira Hermida, que es una investigadora boyera canaria feminista fascinante, que descubrió el caso. Descubrió un expediente penitenciario donde había una persona detenida y encarcelada por falsedad documental. Hizo una pequeña ponencia sobre el tema y empezó a indagar un poco más en esa historia, ¿no? Al empezar a indagar, enseguida descubre que esta persona había estado muy vinculada a la Falange, no era una simple militante, sino que de alguna manera había formado parte de la estructura del partido y había apuntalado de alguna manera a la Falange en esos primeros años. Entonces Yanira se siente muy incómoda, guarda toda esa información en un cajón y decide no seguir adelante con esa historia, ¿no? Porque siente incomodidad y, bueno, no acaba de encontrar tranquilidad, ¿no?, en dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a investigar la historia de una falangista. Yo conozco su trabajo, conozco su incomodidad, pero no consigo quitarme la historia de la cabeza. No consigo quitarme de la cabeza, sé que va a ser quizás difícil de explicar, sé que la gente que habitualmente puede sentirse interesada por mi trabajo, lo más probable es que no se sienta interesada por este, pero aún así, de alguna manera, ¿no?, Margarita queda continuamente en mi cabeza y casi sin que pueda evitarlo, pues dedico muchos años a tratar de descubrir quién era. Os adelanto que si tenéis la oportunidad de leer el libro, de comprarlo o cogerlo en la biblioteca o pedírselo a alguna amiga, muchas de las preguntas con las que inicio la investigación quedan sin resolver en el libro. Yo tengo la esperanza de que, igual que en su día Yanira compartió conmigo lo que había descubierto, aparezca en un futuro una tercera persona que me pida a mí la documentación que yo tenga y que pueda seguir indagando en esta historia, porque creo que queda Margarita B.S. para rato, ¿no? Creo que es un personaje muy complejo que nos puede llevar a hacernos preguntas muy distintas y a explorar diferentes apartados de nuestra historia que yo creo que hasta ahora, desde la izquierda o desde la historiografía feminista, habían quedado un poco más ocultos.
a mí, bueno, en los libros creo que siempre nos cuentan historias, ¿no? Y está muy bien cuando tú lees un libro y le cuentas a tu amiga después, pues me he leído un libro que va de esto. Eso es muy interesante, pero a mí los que más me interesan normalmente son los que generan una conversación después, ¿no? Me gustaría que, por supuesto, mucha gente lea Farsante, me gustaría que digan, pues mira, la historia va de esto y de lo otro, pero sobre todo me gustaría que generara conversaciones en torno a la memoria, ¿no? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la memoria queer? Forma parte la historia de Margarita B.S. de nuestra memoria queer. No, sí, ¿por qué? ¿No? Yo no tengo esas respuestas, pero me gustaría que nos fuéramos acercando a ellas entre todas, ¿no? De alguna manera. No me da miedo tampoco hacer spoilers, así que voy a destripar bastante la historia. Os animo en cualquier caso a que lo leáis, porque luego pues está bonito escrito y bueno, pues esas cosas. Pero bueno, que voy a destripar la historia completamente. Margarita B.S. llega en 1939 al registro civil de Santa Cruz de Tenerife, de su ciudad, una ciudad pequeña, donde es una persona muy conocida, porque entre otras cosas publica habitualmente en la prensa de la ciudad. Su padre es una persona muy conocida no solo en Santa Cruz, sino en el resto de la isla también. Llega un día al registro civil, perfectamente vestida como un varón, y dice, me llamo Juan Carlos, mis padres se olvidaron de registrarme al nacer. Rellena todos los documentos que le piden que rellene, dice la verdad en todo, simplemente pone que se llama Juan Carlos y en la categoría de sexo, en vez de poner hembra, pues pone que es un hombre. Claro. Claro, esto en 1939 pues era arriesgado, y era arriesgado sobre todo en un lugar tan pequeño donde la gente la conocía, ¿no? Esto es otra interrogante que queda completamente abierto, ¿no? ¿Por qué se atrevió a algo así? ¿Por qué lo hizo en su ciudad? ¿Cómo no tuvo miedo a ser descubierta? Cosa que enseguida pasa, ¿no? Enseguida descubren que en realidad se trata de Margarita e inician contra ella un proceso judicial acusada de falsedad documental. El proceso judicial es muy interesante, de hecho, llega la sentencia del Tribunal Provincial de Santa Cruz, no está conforme, apela, no está conforme, pone un recurso de casación en el Tribunal Supremo. Bueno, o sea, lleva su defensa bastante lejos, ¿no? Cambiando de postura a lo largo de todo el proceso judicial, va dando diferentes razones. Al principio, cuando le preguntan, dice una cosa, luego dice otra. Bueno, va cambiando de versión a lo largo de todo el proceso, o sea, que me parece razonable, pues estaría aconsejada y dirían, por ahí no vayas, vete por aquí, vete por allá, ¿no? Una cosa para mí muy interesante, que tampoco he llegado a poder descubrir por qué sucedió esto, es que para librarse del delito de falsedad documental se autoinculpa de alguna manera con algo que era otro delito, ¿no? Lo que dice es que efectivamente tenía un deseo irrefrenable de ser hombre, que no podía vivir de otra manera, ¿no? Que la gente por la calle la señalaba porque era muy machuna, que necesitaba poder vivir como un hombre y que no podía de ninguna manera contener eso, ¿no? Para poder argumentar en ese sentido lleva en su defensa a psiquiatras, endocrinos, ginecólogos, ¿no? Que de alguna manera se acaban de publicar hace poco los estados intersexuales de Marañón, y de alguna manera intentan argumentar que efectivamente, aunque la gente estuviera viendo a Margarita B.S., en realidad lo que estábamos no hablaban de hombre trans, porque no era un término que teníamos en ese momento, se hablaba de pseudo-hermafroditas, de pseudo-intersexuales, de pseudo-homosexuales. Hay cierta confusión de términos, y sobre todo es muy interesante el análisis que hace el ginecólogo en cuestión, ¿no? Que analiza como con mucho detalle su genitalidad y dice que, aunque evidentemente no se está entre los genitales de una hembra, que hay algo en su carácter y en su educación, ¿no? que efectivamente pueden hacerla sentir que es un varón. El caso es que toda esta defensa que trata ella en su momento para defenderse no se admite a trámite durante el proceso judicial, porque lo que dicen es que todo eso no se está juzgando, que da igual cómo se sienta, que en realidad lo que están juzgando es que ha falsificado hasta en 3 ocasiones la firma de su padre, ¿no? Entonces, bueno, el proceso judicial acaba eso con una condena por falsedad documental, cumple íntegramente todos los días que estaban previstos en prisión. Es verdad que también trata de escaparse, la detienen en Madrid, bueno, tiene ahí también su enjundia, ¿no? Y bueno, esto es lo primero que conozco, me parece un caso interesante. Al principio digo, joder, ¿no? Fantaseo con la idea de que a lo mejor esto era una estrategia habitual, ¿no? Por las personas queers de la época. Digo, igual a esta la pillaron, pero habrá más gente que hizo esto, ¿no? Empiezo a fantasear un poco con esa idea y a interesarme con el caso. Y mientras voy indagando cada vez más en su historia, van llegando las sorpresas, ¿no? Porque lejos de encontrarme como una persona
de las nuestras, para que me entendáis, me encuentro con una de la de ellos, ¿no? Y me encuentro que no, Margarita B.S. no es lejos de ser, ¿no?, como el tío trans o la boyera súper crítica y súper transgresora canaria que yo estaba configurando en mi cabeza, es una falangista, perdonadme la expresión, de puta madre. O sea, una gran falangista, ¿no? No solo estaba afiliada al partido y ya está, no, forma parte de las estructuras de la falange, ¿no? En concreto, forma parte de la sección femenina, más en concreto de la regiduría de la Hermandad de la Ciudad y el Campo, una de las primeras regidurías que crea la sección femenina en los primeros años de la guerra, y luego más adelante, además, es el enlace entre la sección femenina y el sindicato vertical. No solo eso, entra en la primera promoción de mujeres que entran como opositoras en Correos, viaja por todo el Estado con su trabajo como funcionaria de Correos, escribe en la prensa de Tenerife, de Málaga, de Granada, dirige una revista y tiene una participación pública y política, bueno, pues muy interesante, ¿no? Muy interesante, hasta que en el 39, por razones que también desconocemos, trata de registrarse en el registro como Juan Carlos. Es verdad que su historia puede dialogar con la que nos contaba la mañana Daniela, ¿no?, de este hombre trans, si no me equivoco era gallego. Es verdad que en el caso de Margarita B.S. no tenemos ninguna evidencia de que a lo largo de toda su vida hubiera vivido como un varón. O sea, en todos sus textos habla de sí mismo en femenino, en todas sus cartas privadas, ¿no?, porque tenía acceso a muchas de ellas, se refiere a sí misma en femenino, habla mucho de feminismo, habla mucho de feminidad. No parece, con lo que hay, ¿no?, que hubiera una voluntad de vivir como un varón, ni antes ni después de salir de prisión. Después de salir de prisión viaja a Alemania y sigue refiriéndose a sí misma en femenino hasta que muere allí, escribe sus cartas como Margarita, ¿no? No estamos ¿no?, como un caso como a lo mejor el que ha contado esta mañana la compañera, quizás se podría parecer algo más al de Lisa y Marcela, ¿no?, que bueno, tampoco sabemos muy bien, ¿no?, si quien tomó el rol masculino para poder hacer esta estrategia en la Iglesia, no sabemos tampoco si vivió luego así, ¿no? Bueno, hay como muchas dudas respecto a su persona, ¿no? Pero más allá de su biografía, para mí sí que abre pie a hablar de muchos lugares donde creo que la memoria queer no hemos mirado tanto, como por ejemplo la sección femenina, ¿no? Que es verdad que sí que se ha hablado mucho de la sección femenina y del lesbianismo, pero casi siempre, bajo mi punto de vista, igual no estáis de acuerdo, para mí con un tufo más lesbófobo que otra cosa, ¿no? Como diciendo, no, hay sí esas, que eran sí, todas muy así, no muy falangistas, pero eso todas, la mitad eran bolleras, ¿no? Como de alguna manera tratando casi de desprestigiarlas, ¿no? Que esto es algo que pasa en realidad muy a menudo. No sé, hace no mucho una campaña en Bilbao en la que venían a decir, ¿no?, como una manera de meterse con el que era el consejero era como insinuar que estaba enrollado con otro consejero, ¿no? Que estas cosas pasan como muy a menudo, ¿no?, incluso desde la Iglesia, ¿no? Pues como que parece que con las de la sección femenina ha pasado un poco esto también, ¿no? En plan de, pero si esas todas eran lesbianas. Es como, bueno, habría lesbianas, por supuesto, ¿cómo no, no? Por pura estadística, en la sección femenina hubo muchas lesbianas, pero lo que desde luego sabemos es que hubo muchas mujeres que apostaron, ¿no?, por poner su vida profesional y su vida política por encima de su vida personal, ¿no? Y se dice que son lesbianas porque no se las conoce pareja masculina, pero en realidad es que si se casaban perdían su capacidad de decisión dentro de la estructura, ¿no? Entonces lo único que tenemos claro es que apostaron por su vida personal y política por encima de otras razones, ¿no? También con las mujeres de la sección femenina yo creo que las hemos construido como mujeres muy paraditas, abnegadas, rezando en casa, ¿no? Y en realidad estamos también entre miles de mujeres muy organizadas, participando de la vida política de una manera muy evidente y con mucha fortaleza, ¿no? Esto no quiere, o sea, lo que quiero decir con esto es que son peor de lo que parecen, ¿eh? No mejor. O sea, que nadie se confunda, pero que quiero decir que tuvieron una vida política muy activa. Hay un discurso de Pilar Primo de Rivera en el 39 en el Castillo de la Mota, la primera vez que se lo pide a Franco y pocos años después se lo entregan. Es un discurso increíble, como es de estos discursos que dices, está perfecto, empieza con una anécdota, 3 argumentos, tiene ritmo, la tía, un discurso increíble. Barbaridades todo lo que dice, pero bueno, el discurso así como para estudiar. Y todo su discurso se dedica a decir, pero en realidad, por qué las mujeres no tienen que dar discursos, ¿no? Y por qué las mujeres no tienen capacidad para hablar, no tienen capacidad para participar de la vida política. Esto, por ejemplo, también atraviesa mucho el pensamiento de Margarita B.S., que ella se pasaba el día escribiendo en prensa y diciendo lo que había que hacer, pero en realidad, en el fondo, eran no las mujeres
mujeres es mejor que no voten, es mejor que no participen en la vida política, es mejor que no trabajen, mientras ella se preparaba oposiciones, vivía sola, viajaba, ¿no? Y es que hay algo ahí con las mujeres falangistas, ¿no?, que parecen en algún punto que se sienten un poco por encima de la categoría del género, ¿no?, que por un lado están las mujeres y por otro lado están ellas, ¿no?, que tampoco son exactamente hombres, porque para eso ya están los hombres de la falange, ¿no?, que son muy, muy hombres, pero bueno, de alguna manera sí que se sienten por encima del resto, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuánto de esto también pudo llevar en un momento dado a Margarita a atreverse, ¿no?, a hacer algo así, ¿no?, siendo consciente, como lo era, porque tenía una capacidad intelectual muy grande, ¿no?, era consciente de que se exponía a una situación que podía ser efectivamente lo que fue, ¿no?, una condena de cárcel donde nadie, ¿no?, de todo ese régimen que ella ayudó a apuntalar, ¿no?, nadie la ayudó, ¿no? Es verdad que es también un personaje como curioso, ¿no?, que a mí sí que me lleva a pensar en, bueno, hacia dónde miramos a la hora de hacer memoria, a quién le pertenece la memoria, ¿no? No es un ensayo el libro, es una crónica periodística del pasado, que es un poco una contradicción, ¿no? Pero bueno, es algo así, ¿no? Tampoco he querido que sea una biografía al uso, ¿no?, sino he querido entender un poco como en el contexto en el que vive, porque bueno, pues es un periodo apasionante, ¿no? Llega a Madrid por primera vez en los años 20, llega a la residencia de señoritas, comparte pasillos con Victoria Kent, ¿no?, y luego acaba presa en la cárcel que diseñó ella, ¿no? O sea, bueno, atraviesa periodos muy interesantes, ¿no?, y muy distintos, que probablemente también la llevaron a ser la persona tan compleja que era, como casi todas, ¿no?, que cada una tenemos, ¿no?, nuestras complejidades. No es una víctima de la dictadura exactamente, aunque de alguna forma sí, apuntala el régimen, pero el régimen también la falla, ¿no? Es una grieta, ¿no? A mí me resulta que es una grieta desde muchos puntos de vista. Los suyos la olvidan. Cuando llega ya la sentencia definitiva del Tribunal Supremo, una de las cosas que incluye la sentencia es que piden que se mande a la falange una copia para que la falange esté al tanto de lo que ha ocurrido con una de sus militantes, y la falange contesta muy rápido diciendo que ni es ni ha sido nunca militante falangista. En toda la documentación que hay de la sección femenina no hay nada de información sobre ella. Y el título se titula Farsante porque en realidad era bastante mentirosilla y la ha ido pillando en varias trolas a lo largo de la investigación. Decía que estudiaba medicina, pero es mentira, ¿no? Bueno, hay varias cosas así. Entonces yo en un momento llegué a dudar, dije, a ver si es mentira que es falangista, ¿no? Igual ella lo decía y en realidad no lo es, ¿no? Pero bueno, ahí apareció un documento increíble, ¿no?, una carta de Pilar Primo de Rivera, escrito con su puño y letra, ¿no?, hablando de Margarita como camarada, y eso sí es lo que me hizo decir, bueno, vale, esto no era mentira, ¿no? Pero la falange repudia de ella, la sección femenina repudia de ella, no aparece en ninguno de los documentos. Yo sé que hay mujeres ahora mismo en la sección femenina, bueno, las ilegalizan en el 77, surge entonces la asociación Nueva Andadura y luego más adelante otra que se llama Mujeres de España, donde quedan militantes falangistas no contemporáneas a Margarita, pero sí que conocen la historia. Fue un escándalo muy grande en la falange y hay un olvido total, ¿no?, entre los suyos, y hay un desinterés entre las nuestras, ¿no? Y bueno, a mí esa contradicción o esa grieta o ese gris, pues me interesa, ¿no? Y acabo con lo que os he dicho también hace un rato, ¿no?, que la historia de Margarita está en el libro, que os la cuento ya ahora, pero lo que me gustaría que aporte el libro en torno a la memoria, ¿no?, es una conversación, ¿no? Y bueno, varias preguntas, pero sobre todo quizás la más relevante es, ¿forma parte Margarita Besse de nuestra historia queer o no? Bueno, como aún tenemos un ratito, porque a nosotros nos tocaba acortar tiempos, entonces nos hemos convertido en la mesa dinámica del Congreso. Pues nada, yo por mi parte recomendaros que escuchéis Efecto Doppler, porque los dos también han estado recientemente, sí, Andrea creo que en marzo, hablando de Farsante, y tú esta semana, el día 1. Sí. Salió esta semana. Estuve hace un mes, pero salió esta semana. Sí. Y nada, otra cosa que creo que a ti te escuché en la entrevista de Wisteria Lane con Paco Tomás,
y que tú también hablas es de la importancia de la clase. Pues en el otro libro que no habíamos nombrado antes, Lunática, tú hablas de esa función represora que tenía el patronato con las mujeres pobres, y también creo que hablabas de que Margarita contribuyó de alguna manera a la lucha LGBT, aun siendo una persona de una clase, por decir algo positivo, de una clase elevada, y pues al significarse como Juan Carlos y demás, pues de alguna manera hizo alguna contribución al movimiento. Creo que habías dicho eso. No lo sé, en digo aquel muchas momento. cosas y no me acuerdo luego. No sé, bueno, pero estoy de acuerdo lo importante es, lo que quería decir es esa parte de la importancia de la clase, porque Fernando decía que a veces la clase es más importante que la propia orientación. Y tú, por el trabajo pues, que habías hecho en el patronato para Lunática, que también recomiendo mucho escuchar el podcast Lunática. Sí, la historia de Lunática probablemente os guste más y os caiga mejor la protagonista, ¿no? Porque es la historia que cuenta una huelga de prostitutas en Bilbao, ¿no? Una prostituta de Santander con 23 años, muere quemada en la cárcel. Eso nos gusta más, eso, ¿no? Lo identificamos más como nuestra propia memoria queer. Es verdad que Margarita, a ver, formaba parte de la clase burguesa de Tenerife. Tampoco es que fueran ricos como creía su familia entonces y como siguen creyendo hoy, que dejan de trabajar y de las rentas no viven, ¿no? Pero es verdad que sí que tuvo acceso a cuestiones que no tuvieron el resto de las mujeres de la isla, ¿no? Sí que tuvo cierta... Bueno, pues eso, al menos la posibilidad de viajar a Madrid, de estudiar en Madrid, de moverse por el Estado, ¿no? Que eso sí que es algo como bastante curioso. A mí sí que me llama la atención, sobre todo, digo, porque de alguna forma sí que tenían cierto poderío, me llama mucho la atención que nadie le ayudase a lo largo del proceso judicial, ¿no? Y su padre, que era un señor alemán así, como que responde bien al estereotipo alemán, de cada carta que mandaba hacía una copia. Entonces, en su casa, que su familia me han dejado entrar a leerlas y la verdad que han sido súper generosos, hay un montón de cartas del padre, de alguna manera, no pidiendo ayuda directamente, pero sí que escribiendo al jefe de la Falange en Santa Cruz: oye, por favor, ven a verme a la Laguna, necesito que hablemos de mi hija, escribiendo al cónsul. O sea, el padre intentó mover algunos hilos en su momento, ¿no? Los que tenía a su alcance, me imagino que con la intención de poder echarle una mano, ¿no? Porque, bueno, pagó incluso la fianza para que pudiera salir y no hubo ahí, ¿no? Nadie que la protegiera, ¿no? O sea, que la clase, bueno, pues te acerca algunas, pero claro, si haces algo así, no sé hasta qué punto te vienen a salvar, por mucho que pertenezcas a esa clase, ¿eh? En su caso parece que no. Bueno, yo en el libro hablo de tolerancia interesada, es decir, que sobre todo a partir de los años 50, una vez que ya ha pasado toda la violencia de la posguerra inmediata, y hay documentados muchos casos de familias, por ejemplo, de la clase alta de Barcelona, que cuando el hijo mayor o el hijo pequeño, en fin, pues digamos que no respondía a las expectativas de los padres, pues incluso se podía haber involucrado en algún tipo de conflicto ya más policial, etcétera. Como he dicho antes, todo tenía arreglo y vía soborno, en fin, vía limosnas en la iglesia, pues se salvaba el chaval, ¿no? Pero también había una tolerancia institucional, es decir, que es de sobra conocido lo que ocurría los 18 de julio, cuando Franco convocaba a las y los artistas de la época para que actuaran en el Palacio del Pardo, ¿no? Es decir, que había una cierta tolerancia interesada que tiene que ver también con lo que ocurre a partir de los años 50, en el concordato Iglesia-Estado, el año 56 que empiezan las movilizaciones sociales, el año 59 que viene Eisenhower, creo, y luego los 60 lo que ya sabemos, ¿no? Pero todo era puro postureo, porque cuando llega el momento de la verdad, se aplican, como he dicho antes, pues con toda su crudeza, las leyes de vagos y maleantes y la ley de peligrosidad, ¿no? Con esa idea que se ha comentado también hoy de reeducar al desviado, ¿no? Reeducar al desviado, que era un poco el leitmotiv, ¿no? Y luego, respecto a la clase, no solamente era la clase, sino también, como he dicho antes, que yo creo que es interesante, el tema de la Iglesia y del ejército, que también está bastante documentado en El látigo y la pluma. Es decir, que por un lado, cuando se detectaba un comportamiento determinado en el seno de la Iglesia, con un simple cambio de diócesis o cambio de parroquia, se resolvía el tema.
Y, sin embargo, se hacía la vista gorda, como sabemos, a los casos de pederastia, que son de sobra conocidos, etcétera, etcétera. Es decir, que había esa doble moral que he comentado antes, siempre en beneficio de los poderosos, siempre en beneficio de los vencedores, siempre en beneficio del nacionalcatolicismo y siempre en perjuicio de los vulnerables, de los perdedores, ¿no?, de las víctimas. Y esto no hay que olvidarlo nunca y destacarlo siempre que se puede, ¿no? Esa desproporción y esa desigualdad que, de alguna forma, también explica muchos de los comportamientos de hoy, también de determinadas clases sociales, ¿no? Nada, yo si alguien quiere... Falabades do tema da clase, se cadra, bueno, non sei se me entende en galego, vamos tirando. Igual non é que o salvara de que lle aplicaran a lei de vagos e maleantes, pero, bueno, seguramente Margarita, se non fora da familia que era, pois igual terminaba nun patronato, algo menos, non? Tamén a historia de Trinidad Falcés, que tamén estivera aquí no seu primeiro congreso de memoria, que tamén, como seu pai era militar e tal, bueno, ao final sí que terminou vendo que lle aplicaron a lei de vagos e maleantes, pero en principio trataban de salvala, non? Eu que quería comentarte ao respecto do que comentas de que si nos chega máis Margarita ou non por ser da Falanxe, eu creo que tamén nos axuda a ver como e demostrarlle a eles como que estaba non era algo inventado, o sea, non era só de un lado da sociedade, podía haber personas queer en calquera ámbito social, incluso dentro da Falanxe, non? Entonces é moi importante visibilizar eso, porque non estaban só de un lado, eles tamén axuda a visibilizar eso, e tamén do farsantes e hipócritas que eran e que siguen sendo, porque é como o típico nos institutos de o que máis insulta o gay, maricón e non sei que, e realmente se cadra o que, bueno, ten algo que traballarse a sí mismo porque porque tamén é homosexual e non quere que se besa, non? Entonces, bueno, aí eran moi farsantes e moi hipócritas e siguen respondiendo sí, hay a eso. Dos cosas. A mí, por ejemplo, entiendo por qué le dices, pero siempre me revuelve y me incomoda un poco cuando decimos esto de no, si el que más insulta seguro que luego es un gay reprimido. Es como, no, lo que es un homófobo, o sea, sin reprimir, ¿no? O sea, que habrá algún caso, seguro. Pero me pasa esto, me viene igual que con esto que os decía antes de la sección femenina y decir que, ¿no?, que todas sean lesbianas, o con Rajoy, que todo el mundo sabe no sé dónde que a Rajoy le llamaban no sé cuantitos y que es un gay reprimido. Esto en Bilbao lo dicen, que yo no sé de dónde la gente se sacará esto. No es como todas esas leyendas que hay, o no sé quién seguro que, ¿no? O sea, como todo eso a mí me incomoda un poco. Pero hace poco dije, menos mal que lo dije en Argia, una revista se publica íntegramente en euskera, entonces su nivel de, ¿no?, o sea, se lee solo en Euskal Herria, me dije, menos mal que lo he dicho aquí porque me sacaron cantares, dije que a mí lo queer no me parece patrimonio de la izquierda y bueno, o sea, creo que, o sea, no os hacéis una idea de la pila de barbaridades que me dijeron, ¿no? O sea... Bueno, y podríamos discutirlo, que entiendo que cuando a la gente le chirría esa idea, le chirría porque es verdad que lo queer, ¿no?, quizás tiene como un matiz que no tiene lo LGTB, o sea, que eso podríamos como discutirlo, pero que hay personas LGTBQIA+, o queer, o llamamos como queramos en la derecha, no, yo pensaba que no iba a ser sorpresa para nadie, pero... No sé. Igual como que quen reivindica e defende que haxa dereitos para as persoas queer están na esquerda, pero eso non quere decir que non as haxa na dereita, non reivindicando, sino existindo como tal. Sí. También me venía a la cabeza cuando, ¿no?, le preguntaron a David Cameron que cómo, siendo él conservador, estaba a favor del matrimonio igualitario, y dijo, bueno, precisamente por eso, ¿no? O sea, porque soy conservador, o sea, que también desde ambientes más conservadores en algunos avances han contribuido, en algunos, por ejemplo, del matrimonio, que era algo como que les entraba muy bien a algunos, ¿no? Es como, bueno, casaditos y eso, bien, eso, mejor eso que por ahí en ninguna sauna, ¿no? Eso ya a quién se le ocurre. Sí, lo comentaron también por la mañana, como al final para los conventos también eran un espacio para mujeres que no querían casarse, por ejemplo, como una alternativa, no porque tuvieran voluntad ni vocación, sino
bueno, un mal menor. Y la Falange también, de alguna manera, para, bueno, pues a mujeres que no querían llevar esa otra vida, que querían una vida más autónoma, fuera del matrimonio. Entonces, aunque fuera preconizando lo contrario, pero quiero decir, es entendible también, ¿no?, que hubiese, porque no había muchos espacios donde pudieran alejarse de la vida que les estaba preparada, pues casarse y tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, claro, para algunas estaban ahí pues por... Y otras muchas estaban porque, claro, sí, como sí. es el caso de Margarita, por falangista. Sí, Estaba sí. ahí convencida. No, Bueno, y que Primo no de llegó Rivera ahí también. en plan ahí, no, pobre, que no sabíamos por dónde ir, llegó a la falange como... No, llegó por falangista. Sí. Y ahí, ¿no? Y creía firmemente en ello, ¿no? Y lo defendió hasta su muerte, vamos. Y Esther Tusquets contaba en sus memorias también su fascinación con Pilar Primo de Rivera. Que no me extraña. Por eso digo que sí es cierto que eso está ahí, existe, y entiendo perfectamente lo que dices porque es parte de la historia también y bueno, sin sonrojarse porque pasa hoy en día también, ¿no? Gente queer que está en Vox y así es, ¿no? Es una contradicción que está ahí. Buenas, muchas gracias por estas intervenciones. Son interesantísimas, gracias. De pronto han acabado, de hecho, ya, que se me ha hecho cortísimo. Está interesadísimo lo que contabais. Lo que estabas diciendo justo ahora de esta polémica, ¿no?, sobre lo queer, pertenece o no pertenece a la izquierda, me parece interesantísimo porque creo que es como el núcleo durísimo del debate sobre la memoria, porque parece que estamos condenando a la memoria queer a cierta pureza peligrosísima, como de, ¿no? Y a eso creo que es a lo que se refiere justamente Sontag cuando dice la instrucción colectiva, es decir, que vamos a ver quién pone las reglas de lo que se recuerda, cómo se recuerda y a quién se recuerda, ¿no? No lo sé, o sea, tampoco tengo la solución desde luego, pero me parece que es interesantísimo una historia así y plantear no únicamente el interés de esa historia por sí misma, que es interesante, sino porque también plantea, o sea, pone mucho en jaque ciertos debates de la izquierda y la memoria sobre este tema, ¿no? O de la memoria queer, por lo menos. También me recuerda algunas situaciones que se producen a veces, que no sería el caso, pero lo que estabas contando ahora de este señor conservador, pero tú siendo conservador, como tal, este caso de esta mujer que es Kardashian, pero no, ¿qué fue? ¿Cómo se llama? Caitlyn Jenner, que ha sido apoyando a Trump muchísimo, y de pronto sí que es verdad que se han producido casos de que se produzca esta enorme sorpresa de no recibir de vuelta la ayuda que espera toda una estructura conservadora que tú has ayudado a apuntalar, y una vez te falla, sí que esa historia se ha reproducido también en algunos casos, ¿no? Pero creo que también quizá forma parte... no necesariamente, o sea, creo que forma parte de esta cierta sensación de impunidad que tiene siempre que sí que tiene que ver con la clase, creo. Como decir que no voy a tener barreras, haga lo que haga, siempre voy a caer de pie, ¿no? Y entonces a veces cuando se falla en la reproducción social, y ahí entra lo queer, a veces no hay colchón sobre el que puedas caer, ¿no? No sé, creo que apunta a muchas cosas muy, muy interesantes. Simplemente, no había pregunta, era un comentario solo. Gracias. A ti. Bueno, pues no sé si alguien más quiere decir algo, si no vamos cerrando. Pues nada, esto que decía Víctor, pues a mí me lleva otra vez a Coiruña, al Club de Lectura, porque leímos, no sé si conocéis el libro Enigma de Jan Morris, que a mí me fascinó, porque es una transición de una mujer de la alta sociedad británica. Y claro, el libro no gustó porque el personaje era súper antipático. Pero toda la historia a mí me parecía una fantasía, porque hacía desde una oda al cuerpo masculino, porque estuvo cuando nombraron a Isabel II reina, era el periodista que hacía las crónicas desde el Everest, que estaba cuando se conquistó el Everest. O su ideal de paraíso, que yo no podía dejar de reírme con ese momento, era
era atravesar Castilla en mi Rolls Royce acariciando a mi gato persa. Ese era su ideal de... Entonces, claro, es una persona que transicionó, se fue a operar a Marruecos, consiguió en los 70 que le dieran todo su expediente sanitario y médico para tenerlo y consiguió cambiarse de nombre cuando no era nada legal y todo por su privilegio de clase. Y y coincidió este debate con el momento Carla Sofía Gascón también, con lo cual el club tiene esa cosa bonita de que además de hablar del libro, pues nos vamos a temas, porque el mundo fluye. Y coincidió ese debate con la polémica de Carla Sofía Gascón en los Oscars y demás, y esa imperfección que realmente tenemos todas las personas queer y que no se nos puede exigir. Y por eso Farsante me parece súper interesante y esto. Y nada, y ya para cerrar, me voy a presentar a Lucía, me lo pido, porque en esta historia de crear comunidad, pues hay otra comunidad que habito, que es Razóns de Peso, que es un libro en el que participa Lucía y yo también, que es un libro sobre gordofobia hecho en Galicia y desde Galicia, y que hay cosas chulísimas, hay cosas pues desde las violencias médicas que hemos sufrido y que han sufrido muchas personas por tener cuerpos no normativos. Hay un relato que es una fantasía, que es el de Lucía Aldao, que me he reído muchísimo. Hay 3 canciones maravillosas que tenéis que escuchar. Y eso, y Lucía, a mí personalmente me hace reír cada vez que la veo. O sea, sí, me saca una sonrisa. El otro día yo veo a mi rollo paseando por La Coruña y la veo pasar en bici. Yo, Lucía. Así que, por favor, quedaos, porque además de un espectáculo y de sacaros una sonrisa seguro, a mí me encanta su proyecto Pava y lo bien que toca, que canta y que escribe y que nos va a gestionar en este ratito.